Nuestro objetivo ahora es el lograr hacer gráfica comparativa usando la variable precio de venta y comparando esta variable según los distritos o municipios en los cuales están ubicados nuestras casas. Por ello nos vamos a valer de los cálculos hechos para la variable precio de venta con anterioridad que nos arrojaron estos resultados. Un intervalo de 30, mínimo 125.01, máximo 345, lo que permitió hacer esta tabla, de la cual solo vamos a usar las tres primeras columnas. Es decir, la columna NI la vamos a tener que borrar, eliminar y cambiarla pues por cada uno de los distritos que están presentes en nuestra investigación. A saber, son 5. Preparada así, esta tabla nos brindará el total del conteo de los datos y nos permitirá tener un total de todos los datos para comprobar si el conteo que hemos realizado es correcto o no. Con esta tabla haremos el conteo como habíamos explicado antes. Para ello necesitamos trabajar en la hoja de datos con la variable municipio como variable de segmentación. Ya deben haberse dado ustedes cuenta que cuando una variable va en esta posición es la variable que sirve para segmentar, la que me va a permitir ordenar los datos y dividir la base de datos. Retiramos los filtros anteriores y empezamos a trabajar con municipios. En este caso tendré que pedirle en municipios que primero ordene de menor a mayor. Una vez ordenado, le pido que me muestre solo las casas que están ubicadas en AT1. Aceptar. Y le tendré que poner un nombre al rango de datos del precio de casa, donde precio AT, porque solo estoy viendo los datos de las casas en AT. Nuevamente ingreso al filtro y esta vez le digo que me muestre solamente las casas, en este caso de la opción 2, que corresponde a los olivos. Le pondremos entonces el nombre correspondiente al rango de datos, precio olivos. Lo mismo haré con lo restante. Y por último le diré que me muestre las casas de ventanilla. De esta manera habré terminado de poner nombre al rango de datos de precios por cada distrito o municipio. Con esto puedo regresar a mi hoja anterior y empezar a pedirle a Excel que cuente. Cuidado, como estamos trabajando con intervalos y una variable continua, tendré que pedirle a Excel que utilice una fórmula matricial, es decir, tendré que elegir la columna vacía en AT y colocar la función frecuencia. Me pide los datos, le diré que tiene que contar en los datos que son precio en AT, coma, me pide los grupos, le damos los límites superiores de los intervalos, cierro paréntesis, cuidado, ahora el juego de teclas es Control Shift Enter. Realizado el conteo, ahora pasamos al distrito de los olivos. Elegimos la columna vacía, ya saben ustedes, y le decimos a Excel que use la función frecuencia. Si me pide los datos le diré que cuente en precio, como estoy en los olivos, de los olivos, coma, me pide los grupos, le doy los grupos, Control Shift Enter, hasta terminar con el municipio de Ventanilla, que ya sabemos, hacemos la elección de la columna vacía, escribimos frecuencia, si nos piden los datos le diremos que es el precio de las casas en Ventanilla,
Si nos pide los grupos, le diremos que es los límites superiores de cada intervalo. Control Shift Enter. De esta manera, terminada la tabla, ya estamos listos para hacer las sumatorias y comprobar si lo que hemos hecho está bien o mal. La primera dice que son 15 casas en AT. Deseo arrastrar la fórmula hacia la derecha. La sumatoria de todas las casas me da 105. Quiere decir que estamos muy bien y que ahora sí, mediante esta tabla podemos hacer un gráfico. Para ello tomamos las columnas donde se realizó el conteo por cada distrito. Las 5 columnas. Nos vamos a la ficha insertar, gráficos de área, el grupo gráficos. De preferencia tomar un 3D donde sí podamos ver con claridad las comparaciones que queremos hacer. Esto es lo que genera Excel. Bueno, como ustedes ya saben, algunas cosas no están bien. Por ejemplo, si ya tengo una leyenda que me dice qué significa cada color, ¿para qué tengo los nombres aquí en este lado? Nos quedamos con la leyenda. Me dice con mayor claridad de qué se trata el asunto. 2. El eje X no está mostrando los puntos medios de los intervalos de 135 a 345. Por ello, haremos un pequeño arreglo, como ustedes ya saben, anticlic y elegimos seleccionar datos. Como ven, al lado derecho están los datos que están mal. Que hacemos clic en editar, le damos a Excel los verdaderos datos, aceptar y aceptar. Bueno, permite que el gráfico esté mucho mejor ahora. Podemos seguir editando. En 3D tenemos la opción de cambiar la forma en que tienen las figuras que hemos puesto y luego podemos cerrar. Podemos colocarle las líneas principales del eje. Y eso ayudaría mucho mejor. Pueden generarse otro tipo de gráficos como el que está ahora presente ante ustedes si se elige el tipo de gráficos barras y luego se produce de manera tal que presente barras juntas y estos se transformen en histogramas, que es lo que realmente deberían ser porque la variable tratada aquí es una variable continua y como ya ven, nuevamente hay que editar los datos porque no están bien el eje X. Uno, seleccionar datos, ¿no? Editar y decirle a Excel que los verdaderos datos son los de esta columna. Aceptar y aceptar. Bien, colocarle un título a este gráfico, como ustedes ya saben, para hacer más claras las cosas, ¿no? Podríamos luego poner los nombres de los rótulos de eje. En este caso, ya saben que en este lado va a frecuencia. No es el lado correcto, realmente debería estar a este lado. Luego hay que colocar el vertical, el horizontal primario. Y ahí debe ir precio en miles de soles. Bueno, hay que arreglar un poquito esto. Pedirle a Excel que nos ayude a mejorar la visión de esto. La profundidad ayuda bastante. También el tamaño del gráfico. Y terminaríamos colocando pues lo que ya sabemos que es el cuadro diálogo en el que consignamos los datos de la investigación. Así hemos terminado esta serie de videos instructivos
para ustedes.